Bien. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, mi Señor. Gracias porque nos permites estar aquí nuevamente en clase, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, por la vida de mis hermanitas que están conectadas, mi Señor. Por favor, los que faltan en conectarse, te pido que los lleves y los traigas con bien a sus casas si no están en casa y que los ayudes y les des sabiduría para poder conectarse, mi Señor. Te pido sabiduría para poder dar esta clase, mi Señor, y te pedimos corazones dispuestos a aprender siempre tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora sí, Josué, un propósito único. Esta es nuestra clase del día de hoy y vamos a ver algo bien bonito. Ya estuvimos viendo a Noé y que en nuestro cristianismo práctico tenemos que tener obediencia, ya vimos a Abraham y que tenemos que tener paciencia también, ya vimos a Moisés, vimos que pues nuestros límites o nuestros pretextos no son los mismos que de los de Dios, y pues en este caso vamos a estudiar a Josué en donde tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene un propósito único. Y primero que nada, para empezar, quiero que leamos Josué 1, todo el capítulo 1 de Josué, para tener un poco de introducción de este libro, eh, que dice así. Yo lo leo en la nueva versión internacional, pero en la versión en la que ustedes quieran leerlo está perfecto. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Tal como prometía Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies, su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste durante todos los días de su vida. Nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los oficiales del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios el Señor les ha dado como herencia a la tribu de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés. Josué les dijo, recuerden la orden que dio Moisés, siervo del Señor. Dios el Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán en formación de combate al frente de sus hermanos. Y hasta ahí me detengo. Me salto al 18 al final que dice, cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tus órdenes será condenado a muerte, pero tú sé fuerte y valiente. Básicamente, lo que podemos ver en el inicio, en este capítulo, en el inicio de el libro de Josué, podemos ver a un pueblo de Israel que, como sabemos, ya lleva 40 años en el desierto, buscando una promesa que se le hizo desde Abraham. Por eso aquí, de hecho, en el capítulo 1 estamos viendo cómo vuelve a decir Dios a Josué, le dice, le voy a dar esta tierra que le prometí a tus antepasados, esta promesa que estamos trayendo desde Abraham. Pero desde que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto por medio de Moisés, llevan ya 40 años en el desierto. De hecho, vemos un pueblo de Israel con un Moisés que es su líder ya muerto y acababa de morir cuando Josué se volvió líder. La muerte de Moisés la vemos en Deuteronomio, no en un libro, no en el libro de Josué, en Deuteronomio.
Eso, como siempre les digo, si ustedes quieren saber un poco más de esta historia, los invito a leer. Si tienen dudas de cómo leer un poco más sobre estas historias, pregúntenme después, no se preocupen, ya saben que me pueden interrumpir también a lo largo de la clase. Pero también vemos que no solo perdónenme, Moisés murió, sino toda la primera generación ya había muerto. Pero, como sabemos, Dios les da una segunda oportunidad. En esta segunda oportunidad, vamos a tener a Josué ahora como líder, que guiará a la segunda generación del pueblo de Israel, toda esta generación que estuvo naciendo a lo largo, o ya a lo mejor venía de pequeña edad en este viaje del pueblo de Israel. Toda esta generación va a ser esta segunda oportunidad para entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, pero en el inicio de su camino, lo primero que empezamos a poder notar a lo largo del libro de Josué es que Josué podría sentir que se llenaba que tenía que llenar más bien unos zapatos gigantescos, porque Moisés no solo fue líder del pueblo de Israel y líder de Josué, sino también fue maestro de Josué. Ay, perdón. Y es que lo primero que debemos de entender es que Dios no nos escoge por ser hijos de cierta familia en particular o ser estudiantes de cierto maestro. Nos escoge realmente porque tiene un propósito único en nosotros. Y este, al final del día, por eso el título de la clase de hoy. Hay un propósito único y particular en cada uno de nosotros. Y en el plan de Dios no hay nadie más capaz de hacer nuestro propósito que nosotros mismos. Y evidentemente no estoy diciendo que em, Dios nos necesite, ¿no? Al final del día ya hemos platicado esto a lo largo de las clases de cristianismo práctico. Dios perfectamente podría hacer todo su plan por sí solo, pero Dios por misericordia y gracia nos deja ser parte de este plan. Y en parte de este plan, cada uno de nosotros tiene un propósito, tenemos una función y quiero que vayamos a leer Filipenses 1:6. Como ya saben, me gusta traerlos leyendo la Biblia para que vean que lo que les digo aquí en clase no son mis palabras, sino palabras ahora sí que de la palabra de la verdad. Pues vamos a Filipenses 1:6, que dice, así estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Por qué puse este versículo? Justamente por lo que les comento. A ver, el Señor ya nos salvó. En este caso de la historia de Josué, ya sacó al pueblo de Israel de Egipto. No los va a dejar así. O a nosotros no solo nos va a salvar y ya, nos va a seguir perfeccionando hasta el día que venga el Señor o cuando nosotros vayamos a su presencia. Es lo primero que llegue antes. Pero sin duda alguna, como dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando y esto nos tiene que quedar como recordatorio de que de verdad tenemos un propósito único y vamos a necesitar cumplir este propósito. Y es que, sin duda, Josué y el pueblo de Israel necesitaban esos 40 años en el desierto. No quiere decir que a Dios se le escapó. Obviamente, pues, tuvieron 40 años por desobediencia y por muchas cosas que pueden leer en los libros de la ley, sin duda alguna, desde el Éxodo hasta Deuteronomio, Números. Sí, se va explicando todo este proceso de diferentes formas en los libros de la ley. Pero no quiere decir que esto se le escapó a Dios o que estuvo perdiendo el tiempo del pueblo de Israel o en este caso Josué. Ellos necesitaban sin duda alguna estos 40 años en el desierto para depurar, para madurar, para aprender, para prepararse para todo lo que está por venir y sobre todo, pero sobre todo para depender de Dios en todo momento. Sin duda alguna, no solo al pueblo de Israel es al único, como digamos, personaje, en este caso son muchos personajes, es un pueblo entero. Son los que hemos visto en la Biblia recorriendo el desierto. Hemos visto diversos personajes recorrer el desierto. Al mismo Jesús lo vimos tener su momento en el desierto. En lugar de 40 años, fueron 40 días, pero tuvo su desierto para todo esto siempre mostrar su dependencia únicamente a Dios. Y nosotros no somos la excepción. Y no les estoy diciendo, chicas o chicos, dependiendo de también si están viendo el video,
Dios los va a mandar en algún momento al desierto, al desierto de Sonora o al desierto de Sahara. No, 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 no. Yo, a lo que me refiero con que nosotros no somos excepción, es que aunque no es un desierto literal, vamos a tener un desierto espiritual. Un momento, y a lo mejor no solo una vez, varias veces a lo largo de nuestra vida en donde debemos de aprender a depender solamente de Dios. Y esto fue lo que le sirvió en este momento tanto a Josué como a el pueblo de Israel. Y es que si nos ponemos a examinar la vida de Josué realmente, si nos ponemos a examinar la vida de Josué antes de ser líder, vemos cómo él fue fiel en lo poco, porque fue fiel en cada asignación de Moisés, como les digo. Moisés era no solo el líder de él por ser parte del pueblo, sino también su maestro, por ejemplo, como cuando cuidó y esperó a la mitad del camino a Moisés, mientras Moisés subía al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, o cuando fue uno de los dos exploradores enviados por Moisés a la tierra de Canaán, y también cuando Josué asumió el liderazgo al ser el lugarteniente de Moisés en la batalla contra los amalcitas en Refidim. Todo esto, como les digo, lo pueden leer en Deuteronomio y en Éxodo, en varios pasajes vienen estas historias. Y lo primero que me hace pensar realmente el saber que Josué fue fiel en lo poco, en estas cosas que aparentemente son poco, me recuerda a una parábola que ya tocamos nosotros aquí en Cristianismo Práctico y que pronto van a tocar ustedes en la célula para los que vayan a la célula de los miércoles, y es la parábola de Mateo 25:20 al 21. La parábola es muy larga, pero me voy a reducir a la parte principal de a lo que me refiero, que está en Mateo 20. 25, 20, perdónenme, más bien, la dislexia. Mateo 25:20 y 21, que dice así: el que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000 y el Señor le dijo, usted me encargó. Perdónenme. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas, mire, he ganado otras 5.000. Y su señor le respondió, hiciste bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Lo voy a leer en la Reina Valera porque es más común y a lo mejor les recuerda un poco más escucharlo en esta versión. Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre el poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y también tenemos otro pasaje que nos recuerda esta parte de ser fiel en lo poco, que es Lucas 16:10-13. 16:10 al 13, que dice así, dice... El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. Ahí me pasé. No era hasta el 13, era hasta el 12. Pero en sí, el 10 tiene lo importante aquí. El que es fiel en lo muy poco también es lo más, en lo más es fiel. Entonces, primero que nada, ya examinando la vida de Josué, vemos que él ya fue fiel en lo poco al ser sumiso, al ser obediente, al ser paciente en las ordenanzas que le estaba dando en ese momento su maestro Moisés. Evidentemente Moisés por medio de sabiduría divina, pero ahora al ser fiel en lo poco, Josué está experimentando esta bendición y el poder de Dios en este proceso formativo, digámoslo, y ahora es líder, ahora le toca a él, ahora te toca a ti eh, ya no seguir el camino de Moisés, ahora te toca a ti marcar el camino para los que vienen atrás de ti. Y algo que a Josué sin duda alguna no se le podía estar olvidando, no se puede olvidar, es que en ese momento, en ese preciso momento, Dios
no necesitaba a un Moisés, Dios necesitaba a un Josué. Y es que en este momento, si Dios quisiera un Moisés, Dios le hubiera alargado más la vida a Moisés. Pero desde el libro de Deuteronomio se avisa, le avisa a Dios a Moisés, le dice, tu tiempo en esta tierra ya está por acabar. Háblale a Josué, porque juntos vamos a hablar con él y le vamos a decir que él es el siguiente. Y desde Deuteronomio le dice lo que vemos aquí en Josué 1, que le dice, sé fuerte y valiente. Pero por eso mismo les comento, el punto culminante aquí en nuestra clase es que Josué, perdónenme, que Dios no necesitaba ya un Moisés. Entonces Josué no debería de intentar ser un Moisés. Josué tenía que ser Josué, porque Dios vio algo en Josué y dijo, tú tienes un propósito único, Josué, y yo te necesito a ti para este siguiente proceso. Y es que hoy en día, bueno, antes que nada sabemos sobre todo que no dependía ni de Moisés, ni de Josué, ni del pueblo de Israel si entraban o no a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, sino de Dios. Pero como les comento, sin duda alguna, Dios vio algo único en Josué que necesariamente necesitaba en este punto para liderar a su pueblo. Pero ahora sí, como les comentaba, hoy en día, lamentablemente, como cristianos, no, ni siquiera intentamos buscar nuestra propia identidad en Cristo. Todos sabemos y decimos y nos aprendemos muy bien el famoso lenguaje cristiano de no, no, mi identidad tengo en Cristo y obviamente soy hija de Dios, hijo de Dios, yo fui salvado. Sí, ok, va, te lo valgo. Pero no solo fuimos hijos de Dios para ser salvados, sino para tener un propósito, para ser parte de este plan. Y en el encontrar nuestra identidad en Cristo, aquí también entra esto. Y tenemos, por ejemplo, la sabemos, el mandato dice Buenas noches, Auro, qué gusto que ya pudiste entrar, de verdad. Este, como dice en el Nuevo Testamento, nuestra ordenanza es ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra misión aquí es seguir dando las buenas nuevas o el Evangelio, que es lo mismo, son sinónimos. Pero hoy en día acostumbramos, por ejemplo, a repetir los procesos con los que fuimos trabajados nosotros. Por poner un ejemplo práctico para que me entiendan, porque al final del día esto es cristianismo práctico. eh, por ejemplo, nos ponemos a evangelizar de la misma forma en la que nos evangelizaron a nosotros. La persona que haya sido que nos evangelizó, de esa misma manera como que copiamos esa parte y evangelizamos. O en lugar de buscar nuestra forma única de enseñar, así copiamos mejor la forma en la que nuestros maestros nos enseñaron y empezamos a enseñar de esa manera. Y es que incluso ya esto es tan extremo, el cristiano sin una identidad firme de verdad, que incluso, sin duda alguna, sé que hay personajes importantes en nuestra historia que es importante reconocer, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado mucho acerca de que ahora somos reformados y es la separación de la Iglesia Católica con la Iglesia Cristiana, algo que de historia, sin duda alguna, con Martín Lutero, la reforma, toda esta parte, o también en la iglesia se ha estado estudiando las doctrinas, o sea, hemos escuchado nombres como Calvino, muchas cosas en este sentido, pero es que hoy en día el cristiano de hoy incluso llega a idolatrar de alguna forma cegada a estos personajes. Y entonces empiezan a enseñar también o empiezan a tratar de ser como Lutero, como Calvino, como el nombre que tú le quieras poner a estos personajes, que yo sé que son importantes en nuestra historia como cristianos, sí, pero es lo mismo. Dios ya tuvo un Lutero, Dios ya tuvo un Calvino, Dios ya tuvo a un Moisés, a un Josué, ahora te quiere a ti, ahora me quiere a mí. Y en este caso, Dios ya tuvo un Moisés y ahora quiere un Josué. Y es que quiero que entiendan esta parte, es sumamente importante. Si ustedes empiezan a copiar lo que el hombre hace, no van a amar el evangelio como debe de ser.
necesitan copiar los pasos de Dios, los pasos de Cristo. Él nos dejó un manual para qué, para que copiemos lo que hizo mi maestro, mi pastor, mi evangelizador. Y no estoy diciendo que esté mal lo que ellos hagan. Sin duda alguna, por algo nos ayudó a nosotros. Pero no se trata de repetir eso, sino de repetir lo que la palabra dice. Y en este caso, así liberarnos de sentir que tenemos que quedar bien con la gente o que tenemos que llenar estos zapatos, como les decía en el inicio, que Josué podría sentir. Incluso vemos en su libro que al principio como que trataba de ser Moisés y después empezó a ser Josué, ¿no? Y en nuestro caso es, si empezamos a ser nosotros, porque por algo Dios nos escogió, nuestro proceso en el cristianismo va a ser no solo más fácil en cuestiones de que se van a ir dando las cosas más fáciles porque estamos buscando el propósito de Dios y glorificar a Dios y no al hombre. También va a ser más fácil para nosotros, por ejemplo, ser obedientes, ser pacientes, entender que nuestros límites no son límites humanos, sino son los límites de Dios. Y en este caso, pues entender que nuestro propósito es único. Y es que por eso soy tan particularmente recalcativo en este término. Porque como les digo, sí, em, hay personajes, incluso personas más cercanas que son importantes. Por ejemplo, pongamos un ejemplo todavía más práctico, mis papás y sus papás, me imagino, desconozco la historia de cada uno de ustedes, pues obviamente son nuestros maestros de vida. Son los que nos enseñan a comer, pues a vivir básicamente, a bañarnos, a todas estas necesidades humanas. Obviamente nos enseñan a estudiar de alguna manera, pues ya saben, a trabajar, lo que sea. Pero eso no quiere decir que yo vaya a copiar los mismos pasos de mi padre o de mi madre. Ellos me dan las bases, ellos ya recorrieron un camino por mí, pero ahora me toca a mí recorrer mi propio camino. Y aquí es lo que Dios le estaba pidiendo a Josué. Moisés ya cruzó 40 años de desierto. Vas a estar ya a punto de entrar, porque ya estaban ahí. Bueno, todo el tiempo estuvieron a punto de entrar. Pero ahorita ya van a entrar. Y ahorita te necesito a ti, Josué. Te necesito a ti. Sin duda alguna, Josué fue madurando en todo este proceso que estuvo con Moisés. Aprendió, pues no por nada fue su maestro, cuando fue su líder. Pero ahora el que tiene que marcar el camino y ser maestro de otros es Josué. Evidentemente, no solo, agarrado siempre de Dios. Porque sin duda alguna, aunque Josué recuerde con mucho cariño o le haya agarrado mucho cariño a las enseñanzas de Moisés, por ser su maestro, y a nosotros nos puede pasar lo mismo con nuestros maestros, líderes, etcétera, no quita que debemos formar nuestro propio camino para glorificar al Señor. Nuestro propósito único es estar de la mano de Dios. Y entonces así, frustraciones se van a ir. Entonces así, pensamientos que hay en la iglesia, decir, no, yo solamente para ser útil en la iglesia tengo que estar en el púlpito, o solo para ser útil en la iglesia tengo que estar, hay una expresión, ¿no? En las trincheras, ¿no? De irme ahí como misionero a lo más recóndito de lo recóndito de evangelizar. Y así sí voy a ser importante para el plan de Dios. No, perdóname. A lo mejor y sí, a lo mejor y no. Pero eso solo lo van a saber tú y Dios. Porque humanamente las cosas grandes nos van a impresionar porque somos humanos. Pero nunca vamos a hacer algo tan grande que impresione más a Dios. Entonces, para Dios, siempre y cuando sea para glorificarlo a Él, todo va a ser igual. Igual de valioso. Por eso, insisto, ahora como cristianos necesitamos encontrar nuestro propósito único. Y en este caso, Josué encontró el suyo. Fue un líder recordado. Como todos nosotros, porque
como siempre les decimos, ellos no son personajes ficticios, no estamos estudiando un cuento de hadas, son personas y tenemos la Biblia, que es un libro de historia, una historia que se sigue contando. Como todos, él se equivocó, Moisés se equivocó, Abraham se equivocó, Noé se equivocó, todos los personajes que vamos a ver se equivocaron en algún punto y no importa, porque siguieron agarrando de la mano de Dios, porque Dios nos lo soltó. Y así nosotros a lo mejor vamos a tener errores y eso no quiere decir que no sea parte de nuestro proceso, de nuestro desierto. Y bueno, básicamente esta es la clase de hoy. Como saben, me gusta hacerlas breves. Em, Teníamos planeado hacerla un poco más extensa porque las preparamos. Sofi siempre me ayuda con sus comentarios, pero como les digo, de último momento se sintió mal. Pero me encantaría escucharlos a todos y cada uno de ustedes. Eh, ya saben que eso no lo grabo porque esto es personal, sus dudas, preguntas, sugerencias, pero bien, vamos a orar y vamos a escucharlos. Dios y Padre Celestial, te doy gracias porque nos permites estar aquí aprendiendo nuevamente de tu palabra, mi Señor. Gracias porque el día de hoy nos recuerdas tú, mi Señor, que nos escogiste por algo, que nuestro propósito no es algo humano, nuestro propósito aquí es algo que tú deseas que nosotros hagamos, es algo espiritual. Y Señor, tú nos conociste y nos escogiste desde el vientre de nuestras madres. Tú ya eres el principio y el fin. Tú conoces nuestro principio y nuestro fin. Ayúdanos a conocerlo y ayúdanos a dar cada paso hacia ti, mi Señor. Ayúdanos a seguir tus pasos y no los pasos de alguien más, mi Señor. Porque, mi Señor, algo que sé que sin duda alguna siempre necesitaremos es estar dependientes de ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dejo de grabar.